quiero hacerle una pequeña dinámica, por así decirlo, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿en qué tomarían café ustedes? ¿En cuál de tres? ¿En el vaso, en el plato o en la taza? ¿En la taza? ¿Se podría tomar café en el vaso? Sí, pero no muy caliente. Porque y uno se quema también, porque no tiene dónde agarrar. Y si está muy caliente se quiebra el vaso, ¿cierto? Y en el plato hondo, por más que sea hondo, está como complejo también, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y si vamos a comer espaguetis, ¿con qué vamos a agarrar los espaguetis? ¿Con tenedor, con cuchillo o con cuchara? No, espagueti con cuchara, pero es difícil enrollarlo, ¿no? Con el cuchillo se fue complejo. ¿Mejor con qué? Con los espaguetis, con los tenedores, ¿cierto? Bueno, si salgo a correr, ¿con qué es mejor que yo corra? ¿Con tacones? ¿Con zapatos? ¿O con tenis deportivo? ¿Con tenis deportivo? ¿Podría correr con tacones? Se caería, tropezaría, se lastimaría. Con zapatos sí puedo llegar a correr, pero después ¿cómo le queda el pie? ¿Cierto? Y con tenis, sí. ¿Cierto? Yo siempre me acuerdo cuando hablo de zapatos, siempre me acuerdo allá por el 2000 y algo, 2016, 2017. Yo me acuerdo que yo había una temporada que me había quedado sin trabajo y conseguí un trabajo. Yo vivía en Floralia y el trabajo era en San Nicolás. Y yo no tenía calzado, tenía una bota de esas botas de seguridad, cafés, me acuerdo que eran cafés. Y como hacía tiempo no tenía trabajo, me tocaba ir caminando desde Floralia hasta San Nicolás, ida y vuelta con esos zapatos, con esas botas. Entonces imagínense, caminaba todos los días desde allá hasta San Nicolás con las botas esas. O sea, la primer quincena, lo primero que hice cuando recibí mi quincena fue ir al centro a comprarme unos tenis. Y me acuerdo me compré, vieron que en el centro se hacen eso, que lleve, encuentre, lleve. Me acuerdo que saqué unos tenis azules de tela que me valieron 30,000. Y me salieron buenísimos. Los tuve como 2 años. Y le saqué el jugo. Pero o sea, yo amaba esos tenis. ¿Pero por qué? Porque antes me había tocado andar con las botas. Y estaba complejo andar con las botas. Era difícil. Hoy quiero hablarles sobre algo muy especial. ¿Sí? Y yo le pregunto a ustedes. Está bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando el pez sale del agua? Muere. No puede respirar, empiezas a dar saltitos y ¡tuc, tuc, tuc! Murió. Chao pez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba en la atmósfera de él. ¿Qué pasa si yo una planta que está en cualquier lado, la meto y la pongo debajo del agua? ¿Qué va a pasar con la planta? Se va a morir, se va a ahogar. ¿Por qué? Porque no es la atmósfera para la planta. No es la atmósfera indicada, ¿cierto? Bueno, hoy quiero hablarles sobre la atmósfera para la que fuimos diseñados. ¿Sí? Yo no sé si cada uno de ustedes sabían, pero hoy quiero decirles que cada uno tenemos un diseño específico para una atmósfera especial. Todos fuimos diseñados para estar en una atmósfera especial y no en cualquiera. Yo entonces le voy a invitar que me acompañen al libro de Lucas capítulo 15, versículo 11. El libro de Lucas 15, versículo 11. Cuando estén ahí me dicen Amen. En inglés, estamos practicando. Amén. 11.
del 11 al 24. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que te muera. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a dar la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Amén. Yo le voy a pedir un momento, que nos pongamos de pie un momento. Quiero que hagamos una pequeña oración. Cierre sus ojos un momento ahí, porque vamos a pedirle al Señor que sea Él rompiendo todo lo que haya en esta atmósfera, en los aires, para que sea Él haciendo un quebrantamiento en este momento del ambiente. Señor Jesús, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control de la atmósfera de este lugar. Tome el control de los aires. Tome el control de todo este sector, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos ángeles en este lugar. Ángeles alrededor de este lugar, Señor. Ángeles, Señor, que traen consigo las bendiciones del cielo, Señor. Desatamos, Señor, en este momento, Señor, todo lo que esté atado, Señor, por el enemigo. Todo lo que haya sido amarrado por el enemigo ahora mismo es desatado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas, Señor. Rompa todo peso, Señor. Todo peso en el ambiente, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido levantar, Señor, en esta tarde, en contra, Señor, de este tiempo. En el nombre de Jesús, ordenamos, Señor, a las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, que tienen que retroceder. Se rompe ahora, Señor. Se rompe ahora, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido levantar, Señor, ahora cae por tierra y se rompe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos
que el reino de los cielos se establece en este lugar, en este momento, en este tiempo, en este espacio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí puede tomar asiento. Continuamos con nuestro tema. Este pasaje bíblico es muy conocido, ¿sí? Y todos lo conocen como el hijo pródigo. Y ustedes me dirán, pero es que este versículo no tiene que ver con lo que estabas hablando al principio, ¿sí? No tiene que ver, este versículo habla más de otra cosa, del perdón, pero no habla de esto que tú estabas hablando, de la atmósfera, ¿no? Para la que fuimos diseñados. Y les voy a decir, yo también pensaba lo mismo. Yo pensaba que este versículo no se trataba, pero Dios me hizo ver más adentro, me hizo ver un poco más allá en este pasaje bíblico. Y miremos desde este punto de vista. El joven obviamente nos representa a nosotros, ¿sí? Nos representa a nosotros los hijos. El padre, ¿a quién representa? A Dios, ¿sí? Este joven tenía todo lo que necesitaba en la casa de su padre. A él no le hacía falta nada fuera de ese lugar, ¿sí? Él tenía todo lo que necesitaba ahí en la casa de su padre. Simplemente tenía a su servicio, a su orden. Pero el joven pensó que ese no era el lugar para él, que en realidad él iba a estar mejor en otro lado, que él iba a poder vivir mejor si se iba de allí, ¿sí? Pero resulta que fue todo lo contrario. Resulta que pasó todo lo contrario. Al principio parecía que sí. Al principio había dinero, había plata, había rumba, había fiesta, había trago, había mujeres, había todo. Habían los amigos que traen el dinero, que traen los amigos que traen la rumba. Y todo iba bien. Todo estaba perfectamente. Hasta que llegó el tiempo de la escasez. Y ahí de golpe desaparecieron los amigos. Desaparecieron todos los que estaban alrededor, ¿sí? Los amigos se fueron. Llegaron los problemas, las dificultades, llegó el hambre, el tener que comer cosas que no debía comer, porque decía que él deseaba comer la comida de los cerdos. Imagínense cuánta hambre tenía, ¿sí? En Colombia dirían tuvo que comer, bueno, no vamos a decirlo, pero así se diría acá. El plan de su padre en ningún momento fue que este joven pasara por eso. El plan del papá nunca fue que él pasara por eso, pasar hambre, pasar necesidad. Su lugar correcto estaba destinado ¿dónde? En la casa de su papá. Seguramente después se haría cargo de los negocios del padre. Seguramente después seguiría trabajando en los negocios del padre. Pero ese era el plan. El plan no era que él pasara necesidad. El plan no era que él tuviera que pasar problemas, hambre y todo lo que tuvo que pasar después. Ahora yo pregunto, ¿quiénes de aquí tienen problemas? ¿Amén? ¿Quiénes de aquí tienen situaciones que no saben cómo resolver? ¿Quiénes de aquí sienten que no encuentran paz? Entonces estamos viviendo en la atmósfera para la cual fuimos diseñados. Estamos viviendo en una atmósfera equivocada. No es la atmósfera que Dios diseñó para nosotros. Desde el principio fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios. Dios creó a Adán y Eva con la idea de ¿qué? De que ellos estén en su presencia. ¿Pero qué pasó? Vino el pecado y los separó de Dios. O sea, Dios siempre tuvo en su mente, el plan de Dios era que el hombre siempre estuviera en su presencia.
El plan de Dios no era otro. Pero el hombre vino y ¿qué hizo? La embarró. ¿Sí? Pero resulta que Dios ama tanto, ama tanto al hombre, nos ama, nos quiere, que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, ya les digo qué dice, acá está, dice, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dios, sabiendo que de alguna manera el plan original que Él tenía para que el hombre estuviera en su presencia hace año, decidió, siendo hombre, siendo Dios, decidió hacerse hombre y venir a la tierra, ¿sí?, para reparar lo que el hombre había roto. ¿Y cuál era eso? Que pueda estar en la atmósfera indicada. ¿Y cuál es esa atmósfera indicada? ¿Cuál es esa atmósfera que Dios tiene para nosotros? Fuimos creados para estar en una atmósfera en la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados, nuestra humanidad, nuestro ser ha sido creado para que el lugar donde nosotros podamos respirar, para que el lugar en el que nosotros podamos estar bien, para que el lugar donde nosotros podamos ser felices, para que el lugar donde nosotros podamos estar bien es en la presencia de Dios, no es en otro lugar. Pero nosotros, así como el joven, el hijo pródigo, decidimos que no, que nuestra atmósfera, nuestro lugar indicado es otro. Y ahí es donde se complica el tema. ¿Sí? Yo les voy a decir algo. Nunca, escuchen eso, nunca vas a ser feliz en el lugar incorrecto. Nunca vas a ser feliz en el lugar incorrecto. Podrás tener muchas cosas, pero la felicidad no depende de lo que tengas. Escuchen eso, tú puedes tener muchas cosas, pero tu felicidad no depende de lo que tengas. Tu felicidad depende de donde tú estés. Tu felicidad depende en dónde está tu corazón. La palabra dice, en donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Por eso, muchas veces pensamos que el tener nos da felicidad, pero no. Entonces, pero no estamos hablando de un lugar geográfico. No estamos hablando de un lugar geográfico. Me refiero a la atmósfera correcta. Porque algunos pensamos o se piensa que en tal lugar voy a estar feliz. En tal lugar voy a estar bien. En tal lugar no va a haber más problemas. Y hemos comprobado que eso es totalmente incorrecto. En tal lugar vas a tener otros problemas, quizás distintos a los que tenías donde estabas, pero vas a seguir teniendo problemas. ¿Sí? Dios no te diseñó para que no tuvieras paz. Dios no te hizo para que tú no tuvieras paz en tu vida. Porque hay días que ni siquiera puedes dormir. Hay días que quizás tu mente todo el tiempo está pensando en tantas cosas, en tantos problemas. Y no hay paz en ti ni en tu corazón. Y ahí es cuando Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no tenemos paz?
¿Por qué no hay paz en mi corazón? Porque mi corazón no está en el lugar en el que tiene que estar. ¿Y el lugar correcto cuál es? ¿Qué dice aquí? Es Cristo. Porque Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. Ahora, esto significa que voy a tener la varita mágica y ya no voy a tener problemas. No. No significa eso. No significa que no voy a tener inconvenientes. Lo que significa que aún en medio de la tormenta tú tendrás paz y que el Señor guardará tu corazón y tu mente. Aún en medio de la tormenta, de la dificultad, vas a tener la paz que necesitas tener. Tú vas a tener la paz en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que está diciendo. Que cuando tú estás en la atmósfera indicada, no importa lo que pase, tú vas a estar bien. ¿Sí? Digo, si nosotros vemos, los discípulos iban en el bote con Jesús y aún así la tormenta se levantó. Y dice que tenían miedo porque parecía que el bote se iba a hundir. Y ellos empezaron a llamar a Jesús. ¿Sí? Y en medio de la tormenta, Jesús, ¿qué hacía? Paraba los vientos. ¿Sí? Hay que entender que como dice la palabra, ¿no? Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso está en 1 Corintios 10:13. Siempre que se presente una dificultad, Él va a dar la salida. Eso es estar en la atmósfera correcta. Vuelvo y repito, no significa que no va a haber problemas, pero cuando se presente la dificultad, Dios no va a permitir, primero, que tenga una dificultad mayor a la que puede soportar. Si estás en dificultad es porque puedes pasar, no te va a superar. Y si en caso tal, Dios te va a dar la salida para que puedas hacerlo. Por eso vuelvo y repito, no estamos vendiendo una varita mágica. No es que porque muchos dicen, no hay problema. Sí. O sea, ¿vas a tener menos problemas? Sí, claro que sí. ¿Tendrás que preocuparte por menos cosas que antes? Te puedo asegurar que sí. Pero seguirán abriendo algunos inconvenientes. Y como lo decía ahora, los discípulos tuvieron que pasar por una tormenta en medio del mar, aun cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. Pero ninguno pereció, ninguno naufragó, ninguno se ahogó. Y eso es algo que tenemos que entender. Miren, a veces nosotros podemos decir que hay distintos tipos de problemas. A nosotros nos ha pasado muchas cosas. A mí y a Nayibe nos han pasado muchas situaciones, ¿sí? Que gracias a Dios, hemos sabido cómo enfrentarlas. Hemos sabido cómo superarla. Y siempre ha habido una solución. Ahora, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentamos y miramos los enredos, los problemas de pareja, de familia, de económicos, problemas emocionales que tiene gente que no tiene a Cristo en su corazón, y nosotros nos miramos y decimos, nosotros estamos en la gloria porque no tenemos esos problemas.
Porque no estamos enredados en todas esas cosas. Ahora, ¿tenemos problemas? Sí, cada tanto tenemos uno. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos la fundación. No es que la fundación sea un problema, no. Pero a veces nos pasa. La fundación tiene que, para funcionar al mes, tiene que tener un presupuesto más o menos entre 9.500 y 10 millones al mes para que funcione bien. Todo 10 puntos. Nosotros logramos recibir menos de la mitad de lo que necesitamos para que la fundación funcione bien. Mucho menos de la mitad. O sea, ni siquiera 5, ni siquiera 4,5, menos de eso. Y con eso hacemos todo lo que se puede. Y cuando no se puede, cuando hay días que nosotros nos vamos a acostar sabiendo que mañana no tenemos para lo que necesitamos para el día, al principio, ay no, ahora ya confiamos más en Dios. Porque sabemos que Dios siempre responde. Esa es la diferencia. Que los problemas vienen, pero nosotros confiamos que Dios está con nosotros y que Él siempre nos da la salida y la solución al problema. Y esa es nuestra diferencia. Entonces es entender esto. Es entender que muchas situaciones se presentan en los hogares, en las casas, en las familias, por no estar en la atmósfera correcta. Miren, esto empezó con el hijo pródigo, ¿cierto? Al final de todo, este joven se dio cuenta que el lugar donde él estaba no era el lugar para él. ¿Sí? Que su lugar estaba en la casa de su padre. Y él decía, así yo no sea tratado como hijo. Porque él dijo, así yo no sea tratado como hijo. Porque él dijo, yo perdí el derecho a ser llamado hijo porque yo me equivoqué. Pero así no fuese tratado como hijo. Él sabía que su lugar era la casa de su padre. Así sea como un jornalero, él decía, mi lugar no es acá, mi lugar es allá. No importa si me reconocen como hijo, no importa si yo ya perdí todo eso, pero mi lugar es allá. Ese es mi lugar. Y él pensó que ya había perdido todo, pero el padre tenía aún reservado el lugar que a él le correspondía. Por eso Dios tiene siempre reservado el lugar que a nosotros nos corresponde. Dios tiene reservado para nosotros el lugar que nos corresponde a nosotros en su presencia, en su casa, en la atmósfera que debemos estar. Miren, tu lugar no es estar sufriendo. Tu lugar no es estar en guerra en tu propia casa. Tu lugar no es estar haciendo algo que sabes que te hace daño y que daña a tu familia. Y que al final trae más problemas. Tu lugar no es frente a una pantalla, consumiendo pornografía. El lugar no es un lugar donde haya infidelidad. El lugar no es estar haciendo negocios turbios. Tu lugar no es buscar la manera de que alguien te acepte, aunque para que te acepten debas hacer cosas que lastimen tu vida. No es tu lugar. Tu lugar es la presencia de Dios. Tu lugar es allí donde Él te creó, donde Él te llena de amor. Tu lugar es un lugar donde Él te llena de paz,
Tu lugar es un lugar donde Él te llena de gozo. Tu lugar es un lugar donde Él te llena de alegría. Por eso lo que hoy quiero decirte es que vuelvas a la atmósfera para la que fuiste creada. Vuelve a la atmósfera para la que fuiste creada. No para la atmósfera en la que estás pasando problemas, situaciones difíciles. Ese es el tema. Estás pasando problemas. Mucha gente pasa problemas, pasa guerra, pasa dificultades porque no ha querido entender que está en un lugar incorrecto. Y para cerrar, hay una frase que escuché y que me ha parecido espectacular. Me ha parecido increíble. Y es: Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Es que es importante que entendamos eso. Amén. Te invito a que te pongas de pie un momento.